El día de hoy nos vamos a ocupar de las medidas de forma. Las medidas de forma tienen el objetivo de mostrarnos la forma que tiene la distribución de datos. Es decir, si quisiéramos nosotros graficar la forma de la distribución, estas nos mostrarían la forma de la misma. Entre las principales medidas de forma tenemos el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Entonces, en el ejercicio que hemos planteado para hoy, nos planteamos como resolución encontrar dos cosas: calcular el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Tenemos entonces un ejercicio aquí planteado que nos habla del número de estudiantes atendidos en PASE en minutos. Entonces tenemos aquí los intervalos en donde tenemos de 20 a 40 minutos se atendieron a 5 estudiantes, de 40 a 60 minutos se atendieron a 4 estudiantes. Procedemos entonces a la resolución del ejercicio, para lo cual vamos a trasladar estos datos de arriba a nuestra tablita de distribución. Entonces acá tenemos los intervalos y aquí tenemos la frecuencia absoluta. Lo demás, en cálculos tenemos la marca de clase, que ya está aquí calculada, la frecuencia acumulada, la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. Sabemos nosotros que tenemos que aquí sacar la sumatoria. Y finalmente tenemos esta columna que ya hemos llenado esto previamente, en donde tenemos marca de clase menos la media, todo elevado al cuadrado, por la frecuencia absoluta. Entonces aquí tenemos ese cálculo. Sin embargo, previo a eso debemos calcular la media, porque la media forma parte de esta fórmula. Entonces aquí está el cálculo de la media. Tenemos la parte de arriba, sumatoria de XI por FI, que en este caso nos dio 3.210, dividido entre el total de datos, que es 42. Eso nos da una media de 76,4286. Debemos recalcar que aquí estamos usando 4 decimales redondeando al cuarto decimal, y es importante hacer énfasis en esto porque este dato lo vamos a trasladar luego a la tabla. Si nosotros redondeamos aquí, nos va a variar los resultados de estas columnas y por ende el resultado de la columna final. Entonces tenemos primer intervalo, XI 30, 30, menos la media, multiplicado por el FI. ¿Qué FI le corresponde aquí? Le corresponde una frecuencia absoluta de 5. Eso nos da un total de 10.778.0612. Segundo intervalo, XI 50, menos la media, multiplicado por la frecuencia absoluta que le corresponde. La frecuencia absoluta que le corresponde aquí sería 4, multiplicado por 4, lo cual nos da un total de 2.793.8836. Y así sucesivamente debemos terminar de calcular cada intervalo, con lo cual hemos llenado la columna. Una vez llenamos la columna, procedemos a hacer la sumatoria de esos datos, que en este caso nos da 25.049.9885. Listo, lo dejamos ahí. Por el momento todavía no hemos calculado ninguna de las medidas de forma. A continuación procedemos a calcular la primera medida de forma, en este caso el coeficiente de asimetría. Acá tenemos la fórmula del coeficiente de asimetría, que es una mezcla de estadígrafos aprendidos a calcular en temas anteriores. Entonces tenemos aquí la media, la mediana y la desviación estándar. Entonces, previo al llenado de esa fórmula, aquí vamos a mostrar lo que requerimos hacer para su cálculo. Entonces tenemos la media, que ya la calculamos anteriormente, que era 76,4286. Aquí hay un pequeño error, sin embargo hemos utilizado aquí la misma media. Vamos a cambiarlo aquí, hay un error. Ahí estamos hablando de que esto es 76,4286.
6. Entonces tenemos media. Mediana, aquí está la fórmula de la mediana. Nosotros ya aprendimos a calcularla previamente y tenemos que la mediana nos da 76. Luego necesitamos la desviación estándar. Estamos aquí con la fórmula de la desviación estándar. Como dos datos son menores a 30, recordamos que aquí obviamos esta parte de menos 1. Simplemente utilizamos n. Entonces, llenando aquí necesitamos el numerador. Ese numerador ya nosotros lo tenemos calculado en la tablita. Entonces me voy arriba a la tablita donde tengo 25.049.9885. Lo tengo aquí, dividido entre el total de datos que es 42. Tengo mi desviación estándar con 24,4219. Listo, entonces ya tenemos los insumos que requerimos para el coeficiente de asimetría. Por un lado, la media, la mediana y la desviación estándar. Entonces trasladamos eso a nuestra fórmula. Tenemos media 76,4286 menos mediana 76, todo eso entre paréntesis multiplicado por 3 que está aquí afuera, dividido entre la desviación estándar, cuyo resultado es 24,4219. Metemos eso a la calculadora haciendo primero el numerador dividido entre el denominador, con lo que obtenemos el resultado de 0,0526. Ese sería el coeficiente de asimetría. Ahora, ¿cómo interpretamos ese coeficiente de asimetría? Entonces aquí tenemos, si el coeficiente de asimetría me da 0, se dice que la distribución es simétrica. ¿Qué significa simétrica? Quiere decir que tenemos la misma cantidad de datos a la izquierda que a la derecha. Si el coeficiente de asimetría, sin embargo, me sale negativo, o sea, menor a 0, tendríamos una distribución asimétrica a la izquierda. Quiere decir que los datos están más concentrados en el lado izquierdo de la distribución. Ahí tendríamos que tener una media menor a la mediana. Y finalmente tenemos, si el coeficiente de asimetría es positivo, que es el caso de nuestro ejercicio, nos salió positivo, la distribución es asimétrica, pero con mayor concentración hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Que la media es mayor a la mediana, lo cual vamos a verificar. Media 76,42, mediana 76. Entonces la media es mayor a la mediana. Por tanto, nuestra conclusión sería, o nuestra interpretación, la distribución es asimétrica a la derecha. Listo, eso sería el primer estadígrafo de hoy, coeficiente de asimetría. Procedemos a realizar el inciso B, donde nos pide la kurtosis. Aquí tenemos la fórmula de la kurtosis. Nos dice RCI, rango de simetría, rango semi-intercuartil, dividido entre percentil 90 menos percentil 10. Entonces, esos insumos debemos calcularlos previos. Aquí tenemos nosotros RCI, la fórmula, para lo cual requerimos dos insumos. Cuartil 3, que aquí ya procedí yo a calcularlo, con lo que tengo el cuartil 3 de 95. Y por el otro lado requerimos el cuartil 1, que está también calculado aquí, y hemos obtenido un cuartil 1 de 62. Dicho eso, esos dos datos los llevo a la fórmula y digo cuartil 3, 95, menos cuartil 1, 62, todo eso dividido entre 2. 95 menos 62 dividido entre 2, tengo que mi rango semi-intercuartil es igual a 16,5. Listo, lo dejamos ahí. ¿Qué más requerimos para la kurtosis? Necesitamos los percentiles. Entonces aquí tengo percentil 90, cuyo resultado me dio 109,5, y por el otro lado percentil 10, cuyo resultado es 36,80. Entonces tenemos los insumos que requerimos para la kurtosis. Entonces procedemos a rellenar la fórmula de la kurtosis. Arriba, rango semi-intercuartil igual a 16,5, 16,5. Abajo, percentil 90 igual a 109,5, 109,5. Menos percentil 10,
percentil 10 igual a 36,80. 36,80. Haciendo los cálculos respectivos, eso nos da un resultado de 0,2270. Me voy entonces a la interpretación. Aquí yo tengo la interpretación que también está eso en la presentación que se les pasó en plataforma. Entonces tenemos tres situaciones. Si el coeficiente de asimetría me da mayor a 0,263, se dice que la distribución tiene una forma leptocúrtica, quiere decir apuntada, que sería lo verde. Si tuviéramos que graficarla, nos saldría la forma de la gráfica verde. Segunda opción, que la distribución sea normal o normal Z. A eso se conoce con el nombre de mesocúrtica. Entonces ahí necesito obtener el coeficiente de asimetría igual a 0,263. Y tercera situación, tengo platicúrtica o más aplanada. Ahí el coeficiente de kurtosis debería darme menor al 0,263, que sería la situación que está en color azul, la aplanada, y la mesocúrtica, la que está en moradito. Dicho eso, me voy arriba y me fijo. El resultado me dio 0,2270. Entonces, de las tres situaciones, yo estoy hablando de que tendría que ser 0,2260, me da menor a 0,263. Por tanto, tengo una distribución platicúrtica o también llamada aplanada. Entonces, esa es la conclusión. Según el coeficiente de kurtosis, mi distribución es platicúrtica o aplanada. Listo. Esos serían los dos coeficientes de forma, con lo cual hemos dado explicación para el tema de hoy. Espero que les sirva y nos vemos en el siguiente tema.